arrancamos con ¿qué vemos? Ciencias sociales, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que decir qué es una ciencia, ¿sí? Para empezar a analizar las ciencias sociales, primero tenemos que decir qué es una ciencia. A ver, ahora sí, dime qué es una ciencia. Una ciencia es un conjunto de conocimiento obtenido por medio del razonamiento y la observación de los fenómenos naturales. Bien, ahí la compañera dijo ya algunas cosas de qué es una ciencia o cómo se llega al conocimiento científico. ¿Cómo empieza el conocimiento científico? ¿Por intermedio del qué? Razonamiento. ¿Y dónde está la razón? ¿Sí? ¿Dónde está la razón? Bueno, razonamiento. ¿Y qué me ayuda el razonamiento? Utilizar la razón me ayuda ¿a qué? A pensar. Porque quiero llegar ¿a qué? ¿A un qué? A un conocimiento quiero llegar, un conocimiento. Pero en este caso, en las ciencias sociales, si tomamos historia, el investigador histórico, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Para llegar al conocimiento, ¿qué va a utilizar? La observación, estudiar. ¿Y qué estudia? ¿Qué observa? ¿Qué analiza? ¿Los qué? Fenómenos sociales, ¿sí? Y ahí, en historia sería el hombre que hace un hecho histórico, que hace un hecho en un lugar determinado y en un tiempo determinado. En este caso la historia sería el tiempo ¿qué? El tiempo pasado, exactamente. Y en base a esas observaciones, a estudios, a esa investigación, porque obviamente que en el pasado por ahí no puedo observar porque ya pasó, ¿qué va a utilizar? Va a crear ¿qué? Dijo la compañera Lucero, hipótesis, teorías. Hace en base a esas hipótesis teorías, por ejemplo, de dónde o cómo se originó el hombre, ¿sí? La búsqueda del conocimiento, de estas cuestiones históricas, sería buscar respuestas a esas dudas, a esas preguntas que se hacen. Busca una explicación a ese fenómeno histórico, a eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Todo este proceso es investigación histórica y analizar también, estamos utilizando la historia dentro de ¿qué? De las ciencias ¿qué? ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias que estudian el comportamiento de ¿qué? Del hombre, ¿sí? El comportamiento del hombre con otros hombres dentro de ¿qué? De un grupo, de una sociedad. Exactamente, muy bien. El investigador histórico, ¿qué va a hacer? El historiador. Vamos, en vez de ser investigador histórico, el historiador, ¿qué va a hacer? Para poder estudiar, va a hacer algo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ciencia social estudia? La historia. ¿Qué es la historia? La ciencia social que estudia ¿qué? Lo del pasado, sí. ¿Pero qué cosa del pasado? A ver. Los hechos del pasado, bien. Pero esos hechos alguien lo tiene que hacer. ¿Quién los hace? El hombre. ¿Sí? En el espacio, como dijimos anteriormente, en un espacio determinado, en un tiempo determinado, que es el pasado. Eso sería la historia para decir una definición bastante corta y bien concisa, ¿sí? Pero el investigador, ¿cómo utiliza? ¿Cómo van a analizar la historia? Va a dividirla en periodos, edades, eras, todo eso, ¿sí? Pero bueno, acá, ¿cómo la dividimos a la historia? Porque la historia en sí empieza desde que el hombre puso el pie en la tierra y que se originó la tierra, digamos, con el hombre haciendo un hecho. ¿Se entiende? Entonces empezamos de acá. Entonces, ¿cómo divide la historia? ¿En qué? ¿Cómo las divide? ¿En qué? No sé. Edades de la historia. ¿Sí? Y hace una división acá en las edades. ¿Sí?
la primera parte de la historia en sí sería la prehistoria. Pero ahora vamos a decir por qué se llama prehistoria. Porque para el historiador, para el investigador, empieza a hablar de historia como ciencia, o sea, de historia empieza a hablar de cuando se crean ¿qué? Se crea ¿qué? Uno de los testimonios que habíamos hablado de la historia. ¿Cuál es el testimonio que dice acá? La escritura, los testimonios escritos, ¿sí? Entonces, en el 3000 a.C., creación de la escritura por el pueblo sumerio. Entonces, ahí este hecho lo toma como que ahí empieza la historia, porque se crean los registros escritos, ¿sí? Empieza la historia. Pero llama a la otra parte, que también es historia, pero para analizarlo lo llama ¿qué? Prehistoria, lo llama prehistoria, bien. ¿Por qué lo llama prehistoria? Porque acá no hay ¿qué cosa para acá? ¿Qué no hay? No hay escritura. Y entonces el investigador, ¿cómo puede hablar de la prehistoria? ¿En base a qué otros testimonios? A los restos fósiles, monumentos encontrados, ruinas, utensilios, viviendas, ¿sí? Distintos restos de las acciones que hizo el hombre. Entonces, ahí, investigando, puede empezar a hablar de lo que hizo el hombre, de los hechos que hizo, ¿sí? En el Paleolítico, significa piedra vieja. La piedra que hacía el hombre era muy rudimentaria y la vida del hombre vivía en pequeños grupos y su subsistencia era cazando y recolectando. Y al final, más o menos, el Paleolítico empezaba con la cuestión de la pesca, ¿sí? O sea, eso es el Paleolítico. Después, en otra clase lo vamos a analizar más concretamente, ¿sí? Pero acá hay un cambio en la vida del hombre entre Paleolítico y Neolítico, porque en el Neolítico ya es un revolucionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Paleolítico el hombre era nómade. ¿Qué quiere decir hombre nómade? Paleolítico. ¿Nómade qué es? Cuando Se va trasladando de lugar. se va trasladando de lugares, es nómade, va de un lugar a otro, cazando, recolectando y buscando cómo subsistir, en pequeños grupos, ¿sí? Entonces, acá cambia la forma de vida porque el hombre lo que hace es ser sedentario, es hacer sedentario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sedentario se queda en un solo ¿qué? En un solo lugar, se hace sedentario. Y eso le va a permitir al hombre, digamos, trabajar ¿qué? La tierra, ponerle tiempo, ponerle ganas, ponerle a trabajar la tierra y buscar cómo sacar recursos para subsistir. Y ese recurso de trabajar la tierra, las cosechas, esa actividad económica, ¿cómo se llama? A ver, lo dijeron por ahí. Más fuerte. Agricultura. Eso es la agricultura. Y eso fue revolucionario para el hombre. Fue la revolución neolítica. Porque el hombre se hace sedentario, empieza a construir asentamientos, aldeas, pueblos, y también hacía construir ciudades. Y en ese momento también a trabajar la tierra, a trabajar la agricultura para subsistir. ¿Sí? Por eso es revolucionario. Y aparte de algunos adelantos más. Después en otra clase vamos a hablar concretamente. Esto es la prehistoria. Entonces, la prehistoria, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿Sí? ¿Cuándo empieza? ¿Con el origen de qué? Del hombre. 3 millones de años antes de Cristo. Antes de Cristo, bien. ¿Cuándo termina? Creación de la escritura por el pueblo sumerio, exactamente. 3000. Sí. Bien. ¿Qué comienza a partir de ahí? La historia. Pero también ¿qué? La edad antigua. Aquí comienza cuando a finales neolíticos empiezan las aldeas neolíticas y empiezan a virar hacia la organización de las ciudades, ¿sí? Y empiezan los primeros asentamientos. Tanto en Mesopotamia antigua, en Asia, en Egipto, en África
en la India y en China, ¿sí? En diferentes lados empiezan a haber asentamientos humanos. ¿Cercanos a qué? Cercanos a la fuente de la vida, que es el agua, los ríos, ¿sí? Que le va a permitir como fuente de vida y también para trabajar la agricultura, la tierra. ¿Sí? Tenemos, acá vamos a ver en la edad antigua, vamos a ver los primeros pueblos de la Mesopotamia antigua, ¿sí? Y Egipto, cómo se organizó Egipto, y después también pueblos e imperios, ¿sí? También mucho más adelante otros pueblos como los hebreos, cómo van organizándose, mucho más adelante Grecia, ¿sí? Y Roma para terminar la Edad Antigua. ¿Y cómo termina? Con el imperio. Roma tenía monarquía, república e imperio. Después lo vamos a ver durante el año. Y termina con una parte del imperio romano, con la parte de Occidente. La Edad Antigua termina ¿cuándo? ¿En qué año? 476. ¿Qué ocurre? Caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué siglo es? Siglo V, exactamente. Siglo V. Entonces, la Edad Antigua es desde la creación de la escritura del 3000 a.C. hasta el 476, caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V. Entonces, pero hay una diferencia ahí. Fíjense que acá dije 3000 a.C. y acá dije 476. ¿Por qué acá no puse 3? Porque ya qué. ¿Y qué significa después de Cristo? ¿Por qué digo? No. No tengo la escritura. ¿Qué significa después de Cristo? ¿Después del nacimiento de quién? De Jesús. Bueno, porque tenemos un calendario cristiano, ¿no? Eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. ¿Sí? Entonces, a partir de acá del 0, ¿sí? Es después de Cristo. No se pone el 0, ¿no? Pero todo antes del 0 sería antes de Cristo, exactamente. Y una de las cosas muy fundamental, que los años del 0 para acá, adelante, van subiendo. Y para acá van bajando. Entonces acá tenemos 475, 474 y así. ¿Se entiende? Va para acá. Y acá tenemos y así. ¿Se entiende? Pues para tomar ejemplo. Bien. Con el término de edad antigua, ¿qué edad sigue? Edad media. Perfecto. Muy bien, chicos. O sea, ¿hasta dónde? ¿Cómo es el final de la edad antigua? Empieza con la creación de la escritura, termina con ¿qué? Esperen, no se adelanten, porque es la caída del Imperio Romano ¿de qué? En el siglo V. ¿Y llega hasta la caída de qué? ¿En qué año? El siglo V. ¿Siglo V qué año? Bien, exactamente. Hasta ahí es edad antigua y analizamos todas estas civilizaciones que nombré. ¿Sí? Esto es edad antigua. A partir del siglo V, ¿qué comienza? ¿Qué edad? Edad media, edad de los reyes, del feudalismo, ¿sí? De la iglesia. Esto es en Europa Occidente, Europa Occidental. ¿Qué se forma con la caída? ¿Quién hace caer? Los pueblos germanos al Imperio Romano, ¿sí? Los pueblos germanos. Y forman en Europa Occidental los reinos romanos germánicos, ¿sí? Estos pueblos germanos se romanizan y toman el cristianismo, algunos como religión, y se romanizan. Y toman la cultura romana. Y entonces son los reinos romanos germánicos, los francos, los vándalos, los sajones, por ejemplo. Visigodos, ostrogodos, ¿sí? Y ahí empieza el periodo después del imperio de los francos, con el imperio carolingio, el feudalismo y todos los reinos medievales. Pero eso es en Europa Occidental, pero en la Europa oriental o del este y
parte de Asia, ¿qué imperio se desarrolla? ¿El imperio qué? El Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Que los historiadores lo van a llamar bizantino. Así que acá agreguen Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, se llama acá. El que cae en el 1453, cae el Imperio Romano de Oriente, llamado por los historiadores Imperio Bizantino. ¿Sí? Entonces, acá en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente y en el 1453, con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, cae el Imperio Romano de ¿qué? De Oriente, exactamente. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que sea la edad que media, exactamente. Edad media, ¿cómo termina? En el 1453, con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. ¿Y qué significa? La caída del Imperio Romano de Oriente. Los historiadores lo llaman bizantino. Pero también, ¿qué fecha podemos agregar ahí? 1492, ¿qué ocurre? El descubrimiento de América por los castellanos a cargo de Colón y todo eso. Y eso hace como abrir un poco la visión que tienen del mundo, ¿sí? Los europeos, entonces hacen ver que el europeo sale de esa visión que tiene a Dios en el centro, ¿sí? Sería teocrática, esa visión de Dios en el centro, a una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Lo pone a quién en el centro. Si es antropocéntrica, quiere decir al hombre, el hombre en el centro. O sea, va a seguir respetando a Dios y a la Iglesia, pero sale de esa protección que tenía la Iglesia Católica del cristianismo, sigue respetando y al cristianismo igual. Pero ahí empieza esa visión antropocéntrica, se llama humanismo, ¿sí? Ahí empezamos la edad moderna a partir de acá, a partir de, como ya dije, de la toma de Constantinopla y del descubrimiento de América, ¿sí? La edad moderna empieza con el humanismo y otro hecho es también que están relacionados el humanismo con el renacer de la cultura clásica de griegos y romanos que estaban en la antigüedad, ¿sí? De los filósofos griegos y romanos que renacen después de haber tenido un letargo, digamos, estar ocultos por la Edad Media, cosa que no era tan así porque en realidad seguía el desarrollo, ¿no? Cultural, pero era como controlado por la Iglesia. Pero, ¿por qué se llama Edad Media a esta edad? Porque los historiadores de la Edad Moderna, del Renacimiento y humanistas lo van a llamar Edad Media, una Edad Media de oscuridad, de retraso. ¿Por qué? Porque le dicen media porque está en el medio de dos grandes edades, que es la Edad Antigua, donde está la Antigüedad Clásica, y la Edad Moderna del Renacimiento. ¿Se entiende? Por eso la llaman ¿qué? Edad Media, porque está en el medio de dos grandes edades, como la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta es la visión que tiene este historiador acá, ¿sí? Pero en realidad, si uno se pone a analizar las cosas y la historia, y el historiador investiga mejor, se va a dar cuenta que en la Edad Media hubo cosas muy ricas culturalmente, que no es una época de retraso, ¿no? Que controló la Iglesia es verdad, sí, es verdad, pero hubo adelantos. Y hubo contactos de mundos también. Aunque no estaba todavía la expansión ultramarina, el contacto del comercio entre Asia y Europa estaba con los árabes, ¿sí? Y aparte que tenían partes de Europa, ¿no? Entonces hace que esas dos civilizaciones o dos culturas se entrelacen, ¿sí? Por eso digo que la Edad Media no es tan oscura como dicen, ¿sí? Entonces, ahí empieza, como dije, después de la Edad Media, la Edad Moderna y la época del Renacimiento, del humanismo, de que los cambios en la Iglesia también, que la Reforma Protestante, se llama la de Martín Lutero, ¿sí? También en la Edad Moderna hay inventos y descubrimientos geográficos, se produce más aún la expansión ultramarina,
que va a los portugueses llevarlo hasta África y llegar a la India y tocar las costas de América del Sur, lo que va a ser después Brasil, y también con los castellanos, bueno, descubren este nuevo mundo, para ellos el nuevo mundo, porque este mundo ya estaba habitado por grandes civilizaciones y pueblos originarios, ¿sí? No descubrieron nada los europeos, ya estaba, ¿sí? ¿Qué hicieron los europeos? Saquearon, conquistaron, ¿sí? Exploraron y todo eso, pero se llevaron todos los recursos de América, ¿sí? Así. Entonces, bueno, y después sigue pasando algunos acontecimientos históricos hasta llegar del absolutismo, por ejemplo, en Francia, que marca cómo es el monarca absoluto en esos reyes, ¿sí? De Estado moderno, que ya venía de la época moderna, el Estado moderno, el Estado nacional, ¿sí? Con Luis XIV, el absolutismo de Luis XIV. Hasta llegar, bueno, también en Francia, en 1789, cansados de esta opresión del absolutismo, ¿sí? Y utilizando las ideas de la Ilustración, del iluminismo, ¿sí? Que nació en Inglaterra, pero que se vio más en Francia, que querían sacar al monarca. Entonces, ¿qué hicieron? La Revolución Francesa en 1789. ¿Sí? El 14 de julio de 1889 se produjo la toma de la Bastilla y, bueno, fue un hecho histórico, ¿sí? Pero ya se venía dando la cuestión y antecedentes de la Revolución. Con la Revolución Francesa se termina la Edad Moderna, ¿sí? ¿Sí? 1789, y empieza la Edad Contemporánea, ¿hasta cuándo? Dice acá. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, pero eso también podemos, es tema de polémica y debate, porque resulta que algunos historiadores no está conciliado, no están arreglados en un congreso de historiadores. Algunos ponen el fin de la edad contemporánea en la Primera Guerra o en la Segunda, y después ahí entre el término de la Segunda, sí, empieza en 1945 la Guerra Fría hasta 1989 que cae el muro de Berlín, que el mundo estaba dividido en dos bloques, uno comunista con Rusia, la Unión Soviética, y después el capitalista con Estados Unidos. Entonces, eso también puede marcar un hecho histórico trascendental de cambio en Europa y que afecta en América también, ¿sí? De alguna manera. Entonces, eso marca que puedan considerarse como un hecho para comenzar otra época. Y podemos decirle, algunos le dicen la época postmoderna, después de la caída del muro de Berlín. Pero bueno, así de esta manera el historiador estudia la historia, la divide y bueno, y la va estudiando como de a poco. Algunos se especializan más en la Edad Media, en la época prehistórica, en la época antigua, la Edad Moderna. Si me preguntan a mí qué época más me gusta, a algunos me gusta mucho contemporánea, están las guerras mundiales, está ¿sí? Todo eso. Pero a mí me gusta más la parte prehistórica, antigua y media, moderna. Contemporánea, sí, también me gusta, porque es historia, pero soy como más afín a esto, ¿sí? También doy contemporánea. Pero bueno, es así como se divide la historia y se estudia con las edades de la historia.